Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sor le había dicho que Jun ya se había mudado con Win. Jun, gritó Sor, conmocionado, incluso con su rostro pálido y enfermizo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a la persona que extrañaba, pero la expresión de Jung no mostró ninguna alegría. El alborotador lo miró con una mirada vacía. Su mirada se movió entre Sor y Penny, y fue entonces cuando Sor percibió el peligro e intentó hablar rápidamente. No estoy con Penny, solo estamos... Hiatai le dijo a Win que estabas enfermo, así que vine a verte. Pero como Kun Penny te está cuidando, me voy. Jun lo interrumpió fríamente y se dio la vuelta para salir de la casa. Jun, no te vayas, dijo Sor, bajando corriendo las escaleras para detenerlo. Pero la fiebre no se había ido y en cuanto se movió demasiado rápido sintió un fuerte mareo. Casi se desmaya y Penny tuvo que sujetarlo. Jung apretó los dientes. Así que esos rumores eran ciertos después de todo. En la oficina se comportaban como desconocidos, pero entre bastidores eran así de cercanos. Se cuidaban. Pisor no ha cambiado, seguía siendo tan peligroso como siempre. No podía evitar pensar, mientras él estaba de prácticas, Pisor y Penny estaban pasándola bien juntos. Al ver lo lejos que habían llegado los pensamientos de Jung, Sor no supo qué hacer. Se apartó de Penny rápidamente y se dirigió hacia Jung. Pero Jung retrocedió como si fuera a salir corriendo, así que Sor lo abrazó. En ese mismo instante se golpeó la cabeza contra la pared sin querer. Jun se retorció y luchaba, pero Sor no lo soltó. Apretó los dientes y gritó con todas sus fuerzas. Chan, baja y ayúdame. Chan, por favor, ayúdame. Si hubiera sido cualquier otro día, podría haber inmovilizado a Jun contra el sofá con facilidad, pero ahora mismo estaba con mucha fiebre. Sor tuvo que usar todas sus fuerzas para abrazarlo y no dejarlo ir. No iba a soltarlo. Al ver que las cosas iban mal rápidamente, Penny corrió hacia las escaleras para pedir ayuda. Chan llegó corriendo, empapado, con solo una toalla alrededor de la cintura. ¿Qué sucedió? Espera, Jun, por favor, detente. Chan se quedó paralizado al ver a su mejor amigo forcejeando con Jun en el suelo, frente al sofá, mientras Penny permanecía cerca, sin saber qué hacer. Había oído a Sol gritar su nombre por toda la casa y bajó corriendo por eso. Y de repente se encontró con una escena así. Tranquilo, Jun. Sor, suelta al niño. No lo voy a soltar. Si lo hago, no escuchará ni una palabra de lo que le diga. No quiero saber nada de ti nunca más, gritó Jun. Puedes estar celoso todo lo que quieras, Jun, pero primero escúchame, gritó Sor desesperado, pero no sirvió de nada. Jun seguía sin escuchar. En cambio, le clavó los dientes en el brazo. Jun, espera, suéltalo. Tiene la cabeza roja. Tiene manchas rojas. A Sor no le importó el dolor, ni siquiera lo registró. Lo que más le asustaba era la idea de que Jun saliera corriendo. Siguió agarrándolo fuerte, pero de repente Jun se quedó quieto. Entonces levantó la vista, justo a la frente de Sor. Sor finalmente aflojó su agarre al darse cuenta de que Jun se había calmado. Jun no dijo ni una palabra, pero ya no forcejeaba. Eso era suficiente por ahora. Chan dejó escapar un profundo suspiro de cansancio, aliviado de que la salvaje pelea hubiera terminado. Penny se quedó allí sonriendo con torpeza, indecisa si quedarse y ayudar a Sor a explicar las cosas
o escabullirse discretamente y dejar que lidiaran con sus dramas solos. Penny no esperaba encontrar a Jung allí, especialmente en medio de un malentendido. Está bien, escucha, cálmate y déjame explicarte esto correctamente. Espera, hablaré por mí mismo. Sor levantó la cabeza e interrumpió a Penny, decidido a explicarle las cosas al niño testarudo. Chan decidió subir a vestirse, sin olvidar bajar una camisa y unos pantalones para el paciente. Sor acababa de darse un baño de esponja. En aquel entonces Penny y yo éramos amigos con derechos, solo una relación física. No teníamos ninguna relación, dijo Sor con franqueza. A Jun se le cortó la respiración al oír eso. Se quedó paralizado, pero en el fondo lo entendía, dado el tipo de persona que era Pisor, antes de involucrarse con él. Chan, por otro lado, estaba completamente atónito. Escuchar la verdad de boca de su mejor amigo lo impactó. Así que era cierto, esos rumores, esa corazonada que todos tenían. Él y Tai incluso habían apostado hace tiempo sobre si Sor tenía una relación con Penny. Pero después de conocerte, continuó Sor, Penny y yo dejamos de vernos por completo. No te creo, replicó Jun con los ojos encendidos. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.